Señor presidente, señoras y señores, el sistema eléctrico nacional es una hazaña del pueblo de México, impulsada por tres grandes presidentes: Lázaro Cárdenas del Río, quien ante la falta de electricidad en gran parte del territorio nacional, dado que las empresas eléctricas extranjeras solo llegaban a donde hubiera negocio, fundó la CFE en 1937 para llevar la electricidad a todos los mexicanos que no la tenían, y esta, coexistiendo con las extranjeras, se desarrolló nacionalmente. Adolfo López Mateos, presionado por el Banco Mundial para elevar las tarifas eléctricas a favor de los privados, dañando a la población, nacionaliza la industria eléctrica, plasmando en la Constitución el siguiente mandato: la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Logra, a través de la CFE ya creciente, la integración del servicio eléctrico a nivel nacional, conectándolo con el crecimiento exponencial de las redes de transmisión y de distribución. Andrés Manuel López Obrador ordenó el rescate de la CFE ante una reforma espuria, claudicación del gobierno anterior, decretando la rápida desaparición de la empresa pública para establecer un falso mercado, multiplicando la generación privada sin límite, anclada en mecanismos de saqueo a la CFE y un sistema abiertamente oligárquico. Así, la CFE no desaparece, se fortalece técnica y financieramente, eleva su capacidad de generación al 60%, garantizando así la electricidad para todos los mexicanos al menor costo posible, sin elevar las tarifas. Frente a innumerables obstáculos, amagos internacionales, guerra judicial e informativa, sufragada por los interesados en el apoderamiento del mercado eléctrico nacional, el rescate se ha logrado gracias a la fortaleza política e ideológica del presidente López Obrador, y así se vislumbra un futuro de desarrollo con justicia. Hoy, la CFE atiende a 49 millones de usuarios domésticos, comerciales, agrícolas, mediana y gran industria, que por instrucciones presidenciales no han elevado las tarifas en 6 años. Describiremos hoy puntualmente, por instrucciones del presidente, el mayor crecimiento que se haya tenido en generación en un solo periodo, el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución y la operación del sistema bajo la CFE con una auténtica orientación de servicio público. Para hacer esta presentación me acompañan el director de transmisión, Héctor Lizárraga, el director de distribución, ingeniero Guillermo Nevares, el director de planeación, ingeniero Juan Antonio Fernández, y el director de contrataciones y servicios, el maestro Miguel López. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso, señor presidente. No sé si me pudieran presentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con el permiso del señor presidente, comenzaremos en esta ocasión con un enfoque distinto para poder ejemplificar cómo es que se ha hecho este esfuerzo de rescate de la Comisión Federal de Electricidad a lo largo de toda su cadena de valor. Partimos del escenario regulatorio que está vigente al día de hoy y las implicaciones que tiene
para el desempeño y las facultades que tiene CFE para poder tener una participación en un esquema de completa competencia. El marco normativo es desfavorable, no presenta reglas homogéneas ni criterios similares para la inversión privada respecto de la inversión pública. Ha provocado que al basar la penetración de las centrales generadoras privadas en un criterio interminable y restricto que permite la ubicación de centrales generadoras sin una correcta planeación, es decir, es completamente abierto y donde se quieran instalar es factible que lo puedan ejecutar, se hayan instalado y se hayan colocado en sitios que no son los más convenientes estratégicamente ni eléctricamente dentro de todo el sistema eléctrico nacional. A este concepto le llamamos balcanización de la red, porque efectivamente secciona cada uno de los circuitos que tienen un rol fundamental para hacer transporte de grandes cantidades de energía eléctrica dentro de todo el país. Se ha beneficiado a la inversión privada con permisos de generación que además no contaron con los requerimientos técnicos necesarios para pedir, sobre todo en el tipo de tecnologías renovables intermitentes, que se contara con los refuerzos adecuados de la red. En algunos casos, la apertura de un circuito ya existente, la conexión inmediata, haciendo la mínima infraestructura posible para poder permitir esa conexión y, por supuesto, sin contar con los sistemas de respaldo ante los efectos de intermitencia. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero además, se respetaron figuras privatizadoras que ya existían en la ley anterior. Estas figuras, como por ejemplo el esquema de autoabasto ilegal o los productores independientes de energía, operan en una especie de mercado paralelo, tienen sus propias reglas y presentan su propia comercialización de energía eléctrica. Además, el esquema de autoabasto ilegal al que hacemos referencia no paga la tarifa completa de transporte. Se había justificado como si fuese un supuesto incentivo a la promoción de energías limpias. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que los costos reales de poder ejecutar la construcción de una central de estos tipos han tenido una disminución importante tecnológicamente en los últimos años. En lo que respecta al mercado, pues este mercado ha sido orientado al privilegio de la participación privada. Este privilegio ha provocado que se deje de lado el compromiso respecto del servicio público de electricidad. Mencionamos que prácticamente hay reglas particulares para los bloques de grandes consumos respecto de este compromiso de brindar energía suficiente a toda la población. En ese sistema que no tiene límites, que es caótico en cuanto a la penetración de generación privada, moderna, vamos a decir, se promueve una inversión imparable, de tal manera que las centrales nuevas siempre van a tener prioridad respecto de las anteriores. Y no me refiero a tecnología obsoleta, me refiero a que se pueden ir desplazando año con año y como no tiene límite, ese desplazamiento nunca termina y nunca alcanza un estado óptimo de eficiencia. En ese escenario, CFE es la única que brinda las actividades de respaldo y además somos los que brindamos un suministro permanente del fluido eléctrico hacia todos los usuarios. ¿Por qué? Porque las centrales generadoras se conectan a la red, inyectan su electricidad, pero no se encargan de ver por si sus clientes o sus consumidores cuentan con el servicio de manera continua. De hecho, la mayoría de las veces no es así. El respaldo lo hace CFE y quien les lleva la energía hasta el sitio de consumo, hasta sus industrias, es la propia CFE a través de nuestras redes de distribución. Adicionalmente se pusieron candados. CFE cuenta con restricciones para poder hacer esquemas de adquisición de energía. Solo se pueden adquirir de centrales que hayan participado en esquemas de subastas y no tenemos acceso a poder adquirir generación firme, es decir, continua. Tiene que ser forzosamente renovable intermitente.
de tal manera que el esquema de mercado pues manifiesta reglas que no son homogéneas para que todos podamos tener el cumplimiento de nuestros objetivos que son diferentes. Para el caso de la industria privada, maximizar la rentabilidad. Para el caso de CFE, el proveer un servicio de calidad suficiente y en condiciones óptimas para todos los usuarios. Y digo todos los usuarios, no solo el servicio doméstico. Bajo este escenario, era clara la tendencia que tenía la Comisión Federal de Electricidad a desaparecer. Se ha mencionado en ocasiones previas que esta tendencia hubiese alcanzado valores de participación cercanos al 16% y sin duda de no haber hecho nada, hubiéramos llegado a una participación nula. Únicamente seríamos los transportistas de toda la energía que fuese inyectada por la generación privada. Es por eso que este modelo necesitó una revisión y en esa revisión la manera de tratar de poner control y orden en la expansión del sistema eléctrico nacional. Para ello se han implementado actividades orientadas a recuperar o rescatar una planeación integral del sistema eléctrico nacional. Por supuesto, a nivel constitucional, al día de hoy, prevalece en el Estado la actividad de la planeación, pero el sistema caótico interminable de penetración, de generación irrestricta no permite tener control sobre los participantes. Y sin duda, dado que los crecimientos de la red y de la generación no son equiparables en cuanto a velocidades de construcción, pues siempre existe un desbalance. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, para que tengamos idea de qué tamaño es el sistema eléctrico nacional. En mapa tenemos una representación simplificada de lo que es la red completa de transmisión de todo el sistema eléctrico nacional. En cuanto a la generación, hoy en día se cuenta con la participación de 657 centrales generadoras. De estas, la mitad de la capacidad es de la CFE y la otra mitad es generación de privados. Pero hemos visto que en su participación, es decir, en su despacho, en su utilización, no es homogénea. En lo que respecta a la transmisión y distribución, aquí estamos viendo solo las redes nacionales de transmisión, pero también existen las redes generales de distribución, ahora explico cuál es su función. Podemos contabilizar más de 1 millón de kilómetros en líneas. ¿Qué tanto es esto? Equivale a 25 vueltas al planeta Tierra. Esa es la cantidad de cable que hay en el sistema eléctrico nacional. Adicionalmente, es fundamental contar con equipos que nos ayudan a mover los niveles de tensión, coloquialmente decimos de voltaje, porque a grandes niveles, mayores niveles de tensión, en la capacidad de transporte existen menos pérdidas cuando se ejecuta esa actividad de transporte. Entonces necesitamos subestaciones. Las subestaciones tienen la función de poder subir el nivel de tensión para mejorar las condiciones de transporte en grandes distancias y también de disminuirlo una vez que se acercan a los grandes centros de consumo, que pudieran ser municipios, centros industriales o cualquier casa de cualquier familia que tenga la necesidad del servicio público. Con esta infraestructura, CFE da servicio a los casi 49 millones de usuarios que tenemos a nivel nacional, en términos de continuidad y calidad del servicio. Es decir, toda la población, o casi toda la población, más adelante vamos a ver cuál es el avance en la electrificación del sistema eléctrico nacional, tiene acceso a este servicio de energía eléctrica. Ahora bien, me gustaría detallar un poco lo que se ve en este mapa. Hay una colorimetría en color rosa. De este lado podemos ver algunas redes que están en un nivel de tensión, son 115,000 volts, en naranja son 230,000 volts y en azul 400,000 volts. Hemos mencionado que a mayor nivel de tensión, menos pérdidas en el transporte, es más robusta la red. Y si se fijan, el esquema por sí solo nos demuestra que se ha hecho un esfuerzo fundamental en poder llegar a cada rincón del país. Esta infraestructura ya existía antes de la reforma eléctrica y ha sido aprovechada para poder permitir la conexión de toda la participación de la generación privada. A veces decíamos no en óptimas condiciones. Veamos cómo
también tenemos grandes corredores que nos permiten el intercambio de energía de la zona norte a la zona central, de las hidroeléctricas del Grijalva, que están localizadas aquí en el estado de Chiapas, a través de varios circuitos de 400,000 volts, principalmente orientados hacia la zona central del país, y cómo en los grandes centros de consumo, pudiéramos destacar Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, contamos con una especie de forma circular en el circuito. A esto le llamamos anillos, y se ponen en esa condición para poder hacer más robusto el suministro de energía eléctrica. Cuando tengo un anillo y tengo alguna afectación en los puntos que conforman esa periferia en un circuito alrededor de los grandes centros de consumo, no importa si tengo una interrupción, tengo varios sentidos para poder seguir abasteciendo la energía eléctrica al centro de consumo. De tal manera que hay redundancias. Hay diferentes caminos para llevar la electricidad desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. En estas condiciones, también destacamos que no todo el país, hay algunas zonas que no cuentan con una malla o con un diagrama, digamos, de todos los circuitos. Esto es porque estas zonas no tienen los mismos consumos o no tienen la misma situación poblacional que tenemos en el resto de las zonas geográficas del país. De tal manera que la red se tiene que ir adaptando y se tiene que ir planeando en función de las condiciones de crecimiento que van presentando nuestros usuarios. Destacamos los dos conceptos importantes que mencionábamos previamente respecto de la situación de penetración irrestricta de generación. No sé si sería factible que pudiéramos hacer un acercamiento a esta zona. Este es un corredor muy importante, nos ayuda a tener balance en el sistema eléctrico nacional, y lo que decíamos de las centrales que se han instalado mediante esquemas de balcanización de la red. Aquí podemos ver cómo una central del tipo solar fotovoltaico, en un circuito ya existente y fundamental, vamos a decir que estos dos puntos son puntos nodales críticos de un circuito único, está conformado por dos líneas, es decir, es un doble circuito en 400,000 volts. A medio camino se le autorizó a esta central generadora seccionar la red, abrirla y ahí instalarse. Esto no tendría que haber sucedido así, tendría que haber puesto en este nodo la central y una instalación adecuada para poder hacer una interconexión que no permita una perturbación en la red. Lo imaginemos de esta manera. Recordemos nuestras series de foquitos que ponemos en la Navidad. ¿Qué pasa si le quito un foquito? Se apaga toda. Es porque está seriada la serie, por eso se llama serie. Entonces, cuando yo intervengo este circuito con una central generadora, la corriente eléctrica, el fluido eléctrico que se transporta por ese circuito ya no es igual y puede provocar una perturbación. Esto nos provoca una condición de desbalance y ante una falla, este sistema se va a comportar de manera distinta que si lo hubiera hecho previendo las condiciones similares a las que CFE ejecuta en sus proyectos. Por supuesto, tienen mayor costo, pero también tienen mayor confiabilidad y es la manera adecuada en la que se hace la ejecución de los proyectos. Ahora bien, si podemos nuevamente alejar el mapa, nos daremos cuenta que están representados todas las centrales generadoras o las principales centrales generadoras y cómo es que esta actividad se hizo en varios sitios. Mencionamos ahorita este ejemplo, pero aquí tenemos otros dos más, aquí tenemos otros dos más. Entonces fue una actividad recurrente esta condición de la balcanización de la red y por lo tanto el que se provoque que la planeación se volviera un criterio reactivo a poder compensar este tipo de esquemas. Y esto no es el objetivo de la planeación. La planeación es ir un paso adelante, es poder tener la previsión de cuál es el crecimiento ordenado de la red y dónde es que son necesarias la colocación de cada uno de los recursos en toda la cadena de valor del servicio público de energía eléctrica. Es decir, CFE ha orientado sus actividades para poder privilegiar dónde es necesario un refuerzo de la red, cómo es que podemos evitar situaciones de congestión en el transporte de esa energía eléctrica hasta los centros de grandes consumos y sobre todo, cuál es la manera adecuada en la que podemos hacer la penetración de todas nuestras centrales generadoras.
Pero la fortaleza del sistema eléctrico nacional es su conjunto, no la forma separada de cada uno de los participantes en esa cadena de valor.